Urgente. Hace apenas 14 minutos, una noticia triste que involucra a Aslenberg comenzó a circular y dejó a los fans en shock. Una información inesperada, delicada y que merece atención y respeto. En este video, vamos a explicar con calma lo que sucedió, lo que ya se ha confirmado hasta ahora y por qué esta noticia está conmoviendo a tantas personas. Quédate con nosotros hasta el final para entender todos los detalles. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te perderás ninguna actualización importante como esta. Aslenberg nació en Londres el 10 de mayo de 1984, en una familia de origen turco. Desde el principio, su vida estuvo marcada por constantes cambios y sentimientos de inestabilidad. Poco tiempo después de su nacimiento, la familia decidió regresar a Turquía, en busca de raíces y sentido de pertenencia. Esta transición temprana, aunque necesaria, sembró en ella una silenciosa sensación de desplazamiento que la acompañaría durante muchos años. La infancia de Asl no estuvo rodeada de un confort emocional constante. Sus padres se separaron cuando ella aún era muy joven, un evento que dejó profundas marcas. La ruptura familiar trajo inseguridad, dudas y la necesidad temprana de madurar. Aprendió desde pequeña que no todo es permanente y que el afecto, a veces, puede ser frágil. Estas experiencias moldearon su sensibilidad y la forma intensa en que empezó a observar el mundo a su alrededor. Durante la adolescencia, Asl enfrentó otro desafío significativo: dificultades de adaptación social. Los cambios de ciudad y de entorno escolar hicieron que se sintiera frecuentemente desplazada. Mientras muchos jóvenes buscaban aceptación, ella lidiaba con la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Este sentimiento, aunque doloroso, fortaleció su mundo interior y estimuló una imaginación fértil, donde encontraba refugio. El silencio se convirtió en un compañero constante, y la observación, en una forma de protección emocional. Fue en este periodo cuando surgió con mayor claridad su interés por las artes. El teatro apareció como un espacio seguro, donde las emociones podían expresarse sin juicios. Asl descubrió que, al interpretar personajes, podía dar voz a sentimientos que guardaba en silencio. No se trataba solo de actuar, sino de comprenderse a sí misma a través de las historias de los demás. Cada ensayo era también un ejercicio de autoconocimiento, paciencia y entrega. Estudió en el Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan, una institución respetada en Turquía. El exigente entorno académico trajo disciplina y técnica, pero también despertó profundas inseguridades. Las críticas constantes, los rigurosos exámenes y la comparación con otros estudiantes la hicieron cuestionar su propio valor. Hubo momentos de duda real, en los que rendirse parecía una opción posible. Aún así, Asl persistió, impulsada por una necesidad interna de seguir adelante. A pesar de las dificultades, este periodo fue esencial para la construcción de su identidad artística. Cada desafío enfrentado fortalecía su resiliencia emocional y su capacidad de escucha. No buscaba fama inmediata, sino comprensión, estabilidad y sentido. El escenario se convirtió en un lugar donde sus heridas no se ocultaban, sino que se transformaban en expresión viva. Este comienzo, marcado por pérdidas, cambios y silencios, no fue fácil. Sin embargo, fue precisamente esta compleja base emocional la que preparó a Aslenberg para los intensos caminos que aún estaban por venir. Las experiencias iniciales moldearon sus elecciones futuras y dejaron huellas que seguirían apareciendo, mientras nuevos desafíos comenzaban a acercarse. El inicio de la carrera de Aslenberg estuvo lejos de cualquier narrativa de éxito rápido o reconocimiento inmediato. Tras concluir su formación en el conservatorio, ingresó al mercado artístico con preparación técnica, sensibilidad y una silenciosa expectativa de finalmente encontrar su lugar. Sin embargo, lo que le esperaba eran puertas cerradas, pruebas frustrantes y una sucesión de rechazos que pondrían a prueba su confianza. Los castings eran frecuentes, pero las respuestas positivas escasas. Muchas veces, Asl salía de los estudios sin ninguna explicación clara. Otras veces, escuchaba que no tenía el perfil ideal, que su presencia era demasiado discreta o que su energía no encajaba con el proyecto. Estas justificativas vagas acumulaban inseguridades. Para alguien que ya cargaba con marcas emocionales de la infancia, cada rechazo parecía confirmar antiguos miedos de insuficiencia. Tras bambalinas, la realidad era dura y poco glamorosa.
Largas horas de espera, salas frías, miradas evaluadoras y constantes comparaciones con otras actrices formaban parte de la rutina. El entorno competitivo exponía fragilidades y exigía una resistencia emocional que ella aún estaba construyendo. En silencio, Ace se preguntaba si había elegido el camino correcto o si estaba insistiendo en un sueño que no le pertenecía. Durante este periodo, el apoyo financiero también era limitado. Surgían pequeños trabajos de manera esporádica, muchas veces insuficientes para garantizar estabilidad. Aceptaba papeles menores, apariciones breves y proyectos de baja visibilidad, más por aprendizaje que por reconocimiento. Cada oportunidad, por pequeña que fuera, era vista como una chance de demostrar a sí misma que aún había algo por desarrollar. La televisión turca, conocida por su alta exigencia estética y rígidos estándares, hacía el proceso aún más difícil. Asl no encajaba fácilmente en estereotipos predefinidos. Su belleza era considerada discreta y su actuación contenida. En un escenario que valoraba exageros emocionales, su naturalidad era muchas veces interpretada como debilidad. Aún así, se negaba a cambiar quién era para complacer expectativas externas. Estos primeros años estuvieron marcados por la soledad y la persistencia. Fuera de cámaras, Asl se dedicaba intensamente al estudio, revisando textos, perfeccionando técnicas y observando a actores más experimentados. Creía que, aunque no tuviera reconocimiento inmediato, el crecimiento interno estaba ocurriendo. Cada rechazo, aunque doloroso, enseñaba algo sobre límites, paciencia y resistencia. Hubo momentos en que el cansancio emocional se volvió casi insoportable. La duda no era solo sobre talento, sino sobre pertenencia. Aún así, algo la impedía rendirse. Una intuición silenciosa le decía que ese difícil periodo formaba parte de un proceso mayor, todavía invisible. Continuaba, incluso sin garantías, sostenida únicamente por la convicción de que su historia aún no había sido completamente contada. Este capítulo de la trayectoria de Aslemberg, vivido lejos de los reflectores, moldeó su relación con el éxito. Los rechazos iniciales no la destruyeron, sino que la hicieron más consciente, más selectiva y emocionalmente preparada. Sin saberlo, estaba siendo fortalecida para el momento en que, finalmente, sería vista, y cuando ese momento llegara, nada sería tan simple como parecía. El giro en la carrera de Aslemberg no ocurrió de manera gradual. Cuando finalmente surgió un papel capaz de mostrar su talento al gran público, el impacto fue inmediato e intenso. En poco tiempo, su rostro comenzó a aparecer en pantallas, portadas de revistas y conversaciones cotidianas. Aquella actriz antes ignorada en los castings ahora era reconocida en las calles. La fama llegó sin pedir permiso, rompiendo cualquier preparación emocional que pudiera existir. El éxito trajo oportunidades inéditas, pero también una presión constante. Los proyectos comenzaron a surgir de manera consecutiva, las entrevistas se multiplicaron y la expectativa sobre sus elecciones creció rápidamente. Asl se vio atrapada en una agenda llena, con poco espacio para la reflexión o el descanso. Lo que antes era un sueño pasó a exigir decisiones rápidas, exposición continua y una presencia pública permanente. Los medios, siempre atentos, empezaron a construir una imagen específica de quién debía ser. Su vida personal comenzó a despertar casi tanto interés como su trabajo. Los comentarios sobre su apariencia, comportamiento y relaciones se volvieron frecuentes. Cada gesto era interpretado, cada silencio cuestionado. Para alguien de naturaleza reservada, esta constante invasión generaba incomodidad y un creciente sentimiento de pérdida de control. Tras bambalinas, la rutina era agotadora. Largas jornadas de grabación, exigencias de desempeño y la responsabilidad de mantener el éxito aumentaban la presión interna. Asl sentía que debía corresponder no solo al público, sino también a las expectativas creadas por productores, directores y la propia industria. Equivocarse parecía prohibido. El miedo a decepcionar se convertía en un peso diario. Al mismo tiempo, el reconocimiento traía una sensación ambigua. Había orgullo por finalmente ser valorada, pero también extrañeza. La fama no trajo la estabilidad emocional que imaginaba. Por el contrario, amplió inseguridades antiguas y generó nuevas. En momentos de silencio, lejos de las cámaras, surgían dudas sobre su identidad. ¿Dónde terminaba la actriz admirada y comenzaba la mujer real,
aún marcada por viejas heridas. Las relaciones personales también comenzaron a sentir los efectos de este cambio abrupto. Las amistades fueron puestas a prueba, la confianza se volvió más selectiva y el aislamiento emocional creció. Rodeada de personas, Asl frecuentemente se sentía sola. Faltaba espacio para la vulnerabilidad en un entorno que exigía fuerza constante. Mostrar fragilidad parecía incompatible con la imagen de éxito que todos esperaban. La explosión de la fama exigió adaptaciones rápidas, muchas veces dolorosas. Aprendió a protegerse, a medir sus palabras y a controlar sus emociones en público. Sin embargo, ese autocontrol externo contrastaba con el torbellino interno que se intensificaba. La sensación de estar siempre observada generaba ansiedad y agotamiento emocional. Este periodo marcó una ruptura importante en su trayectoria. El éxito finalmente había llegado, pero trajo consigo una nueva forma de inestabilidad. Aslemberg percibía que conquistar visibilidad no significaba alcanzar equilibrio. Mientras su carrera avanzaba a un ritmo acelerado, algo dentro de ella comenzaba a pedir pausa, silencio y reconexión. Y esta necesidad, aún ignorada, empezaría a manifestarse de formas cada vez más evidentes en los próximos pasos de su historia. El éxito, por más intenso que parezca, tiene un precio que no todos logran percibir de inmediato. Para Aslemberg, el brillo de las cámaras y el aplauso del público comenzaron a mostrar un lado oscuro de la fama, la presión constante, la sensación de estar siempre evaluada y la exigencia interna de no cometer nunca un error. Por fuera, continuaba siendo la imagen de perfección que todos esperaban. Por dentro, se sentía frágil, vulnerable, muchas veces, sola. Al inicio de su carrera, cada papel era un logro, una oportunidad de mostrar su talento y conquistar nuevos admiradores. Sin embargo, con el tiempo, la intensa rutina de grabaciones, entrevistas y apariciones públicas empezó a pesar. Las largas horas en el set, la necesidad de memorizar escenas complejas y la exposición constante en redes sociales transformaron su carrera en un territorio de tensión diaria. La actriz, que siempre mantenía una sonrisa elegante frente a las cámaras, empezó a sentir los efectos del desgaste emocional. Las críticas, incluso las constructivas, adquirían un peso distinto. Comentarios en redes, titulares sensacionalistas y rumores sobre su vida personal penetraban profundamente, generando ansiedad y dudas sobre su propio valor. Cada elogio venía acompañado de una exigencia silenciosa. ¿Sería suficiente? ¿Sería lo bastante buena? Este cuestionamiento constante comenzó a minar su confianza. Durante las pausas entre proyectos, Asl buscaba refugio en momentos simples, caminar al aire libre, leer, escuchar música o conversar con amigos cercanos. Pero no siempre esos momentos eran suficientes para aliviar la tensión acumulada. La actriz comenzó a notar señales claras de cansancio emocional, noches mal dormidas, falta de apetito, irritabilidad y una creciente sensación de vacío. En entrevistas, todavía hablaba con entusiasmo sobre nuevos papeles y proyectos, pero pocos conocían el peso que llevaba detrás del telón. Familiares y amigos cercanos notaban que la alegría contagiosa que siempre la había definido estaba más contenida, más silenciosa. Para muchos, era difícil comprender que una joven tan talentosa y admirada pudiera sentirse tan vulnerable. El punto de inflexión llegó cuando Asl tuvo que alejarse temporalmente de un proyecto importante. La decisión no fue fácil, pero se volvió necesaria. La pausa le permitió reconocer sus propias limitaciones y comprender que no podía cargar sola con todo el peso de las expectativas externas. Fue un momento de introspección, de redescubrir quién era más allá de las cámaras y del estrellato. Este periodo de descanso no apagó su talento, pero reveló una nueva dimensión, la necesidad de equilibrar la vida personal con la carrera profesional. La actriz entendió que, para mantener su brillo genuino, era necesario cuidar la mente, el cuerpo y las emociones con la misma dedicación que ponía en los papeles que interpretaba. Mientras el público veía solo la imagen de una estrella en ascenso, Asl enfrentaba una batalla silenciosa, aprendiendo a lidiar con sus propias vulnerabilidades. Era el inicio de una transformación interna, un aprendizaje que, aunque doloroso, sería esencial para los próximos desafíos. Y fue en ese delicado equilibrio entre fragilidad y fuerza donde comenzó a preparar el terreno para lo que vendría, nuevas decisiones, nuevas conexiones y, sobre todo, la reconstrucción de su propia esencia,
que daría origen a capítulos aún más intensos de su historia. Con la fama ya consolidada, Aslenberg entró en una etapa en la que la exposición dejó de ser únicamente profesional y comenzó a invadir todos los aspectos de su vida. Los medios, antes interesados en su talento, empezaron a sobrepasar límites. Ya no bastaba hablar de sus papeles o proyectos. El enfoque pasó a ser quién era fuera de las cámaras, cómo se vestía, con quién se relacionaba e incluso cómo se comportaba en momentos de silencio. Periódicos, programas de entretenimiento y portales en línea competían por cualquier detalle de su rutina. Las fotos tomadas sin consentimiento se volvieron comunes. Los titulares exagerados distorsionaban situaciones simples, convirtiendo gestos neutros en supuestos escándalos. Muchas veces, Asl se encontraba leyendo versiones de sí misma que no reconocía. La sensación era de perder el derecho a su propia narrativa. El juicio público se intensificó. Comentarios sobre su apariencia comenzaron a circular con frecuencia, comparando su cuerpo, su rostro y su edad con estándares irreales. Cada cambio físico era analizado como si fuera un error. Para una mujer que siempre había lidiado con inseguridades internas, estas críticas tocaban puntos sensibles. Aunque intentara mostrarse fuerte, el impacto emocional era profundo y silencioso. La vida personal se convirtió en un objetivo constante de especulación. Relaciones reales o supuestas se debatían como entretenimiento colectivo. Los silencios se interpretaban como culpa, y las explicaciones rara vez eran suficientes para frenar los rumores. Asl empezó a darse cuenta de que, para los medios, la verdad importaba menos que la narrativa que generaba más atención. Esta dinámica la hizo cerrarse aún más. Tras bambalinas, la presión psicológica aumentaba. La necesidad de aparentar siempre equilibrio contrastaba con el desgaste interno. Había días en los que evitaba salir de casa para no ser fotografiada ni juzgada. El simple acto de vivir se volvía agotador cuando cada movimiento podía convertirse en noticia. El control sobre su propia imagen ya no estaba en sus manos. La industria también contribuía a este escenario. Consejos sobre cómo hablar, cómo comportarse y qué evitar se volvieron constantes. Asl sentía que debía moldear su personalidad para protegerse. Poco a poco, esta vigilancia permanente comenzó a afectar su espontaneidad. El miedo a ser malinterpretada empezó a influir en decisiones simples, creando una tensión constante entre quién era y quién esperaban que fuera. A pesar de ello, se negaba a responder ataques con escándalos. Su elección por el silencio no era debilidad, sino un intento de preservación. Sin embargo, el silencio no siempre era respetado. Muchas veces se utilizaba en su contra, como si fuera prueba de algo que nunca existió. Esta injusticia acumulada dejaba marcas difíciles de ignorar. Este periodo reveló el lado más cruel de la fama. La visibilidad que había impulsado su carrera ahora cobraba un precio elevado. Aslenberg empezaba a comprender que el éxito no venía solo con aplausos, sino también con invasiones, juicios y heridas invisibles. Mientras intentaba mantener su carrera en movimiento, algo dentro de ella comenzaba a desgastarse lentamente. Y ese desgaste, aún contenido, pronto exigiría consecuencias que ya no podrían ser postergadas. A medida que la fama de Aslenberg crecía, sus relaciones dejaron de ser experiencias privadas y comenzaron a existir bajo constante observación pública. Amar, para ella, nunca fue simple, pero se volvió aún más delicado cuando cada gesto afectivo pasaba a ser analizado, juzgado y convertido en titular. Lo que debía ser íntimo se convirtió en espectáculo, y los sentimientos reales empezaron a cargar un peso que no les pertenecía. Siempre reservada, Asl intentó proteger su vida emocional del escrutinio externo. Sin embargo, los medios insistían en sobrepasar límites. Cualquier acercamiento se interpretaba como romance confirmado, cualquier distanciamiento se convertía en crisis anunciada. El tiempo natural de las relaciones no era respetado. Había prisa por etiquetar, prever finales y crear narrativas que rara vez coincidían con la realidad. Cuando se involucraba afectivamente, Asl buscaba apoyo, comprensión y estabilidad. Pero el entorno dificultaba esta construcción. La presión constante, los comentarios invasivos y las comparaciones frecuentes creaban ruidos difíciles de ignorar. Relaciones que ya requerían cuidado se volvían frágiles frente a la exposición excesiva. Muchas veces,
Los conflictos internos se agravaban por interferencias externas. Las pérdidas emocionales, inevitables en cualquier trayectoria humana, adquirían mayores proporciones cuando se vivían bajo los reflectores. Rupturas que deberían ser silenciosas se volvían públicas. El dolor, que pide recogimiento, era atravesado por preguntas insistentes e interpretaciones distorsionadas. Asl no tenía tiempo para procesar sus sentimientos lejos del juicio colectivo. Sufrir en público era una experiencia solitaria y desgastante. Hubo momentos en que se sintió responsabilizada por historias que no podía controlar. La narrativa dominante rara vez consideraba su versión o sus límites emocionales. Esto la llevó a desarrollar una postura aún más cautelosa, casi defensiva. Amar pasó a exigir no solo entrega, sino también estrategias de protección. La espontaneidad dio paso al miedo a nuevas exposiciones. Estas experiencias afectaron profundamente su confianza emocional. La repetición de pérdidas, amplificada por los medios, reforzaba la sensación de vulnerabilidad. Aún así, Asl no se volvió cínica. Por el contrario, continuaba creyendo en el afecto, incluso cuando venía acompañado de dolor. Su sensibilidad, lejos de desaparecer, se volvía más consciente y cuidadosa. El impacto de estas vivencias también se reflejaba en su trabajo. Las emociones no resueltas se desbordaban en escena, dando profundidad a sus personajes. El dolor personal se transformaba en instrumento artístico, aunque este proceso fuera silencioso y poco reconocido. Cada papel llevaba algo de sus experiencias reales, incluso cuando ella intentaba separar vida y actuación. Con el tiempo, Asl comprendió que no todas las pérdidas eran fracasos. Algunas eran consecuencia de contextos injustos, otras formaban parte de un aprendizaje emocional necesario. Aún así, la acumulación de estas heridas comenzó a cobrar un precio. El cansancio no era solo físico, sino afectivo. Este capítulo de amores expuestos y dolores amplificados dejó marcas profundas. Enseñó límites, pero también reveló fragilidades que aún necesitaban ser enfrentadas. Mientras intentaba seguir adelante, Asl sentía que algo dentro de ella pedía silencio, pausa y distancia. Y esta necesidad, antes ignorada, comenzaba a volverse imposible de postergar, señalando un cambio inevitable en los próximos pasos de su trayectoria. Detrás de la imagen controlada y profesional que Aslemberg mantenía en público, algo comenzaba a romperse lentamente. El cansancio acumulado, las presiones constantes y las pérdidas emocionales no elaboradas formaban un peso difícil de sostener. Aunque continuaba trabajando, sonriendo en eventos y cumpliendo compromisos, su mundo interno entraba en un estado silencioso de colapso. Las señales no eran evidentes para quienes la observaban desde fuera. No hubo escándalos, interrupciones dramáticas ni declaraciones públicas. El colapso de Asl fue discreto, casi invisible. Se manifestaba en noches mal dormidas, crisis de ansiedad contenidas y una persistente sensación de agotamiento emocional. Seguía adelante por obligación, no por equilibrio. La intensa rutina de la televisión agravaba la situación. Las largas jornadas de grabación exigían concentración constante, mientras la mente pedía descanso. Asl comenzó a tener dificultad para desconectarse de los personajes que interpretaba. Las emociones ficticias se mezclaban con las reales, creando confusión interna. El límite entre trabajo y vida personal se volvía cada vez más frágil. Al mismo tiempo, existía una exigencia interna severa. Se demandaba fuerza, profesionalismo y autocontrol absoluto. Mostrar fragilidad parecía un riesgo, tanto para su carrera como para la imagen construida. Así, eligió el silencio. Guardó dolores, minimizó síntomas y siguió funcionando, incluso cuando el cuerpo y la mente daban señales claras de alerta. El aislamiento emocional aumentó. Aunque rodeada de personas, Asl sentía dificultad para compartir lo que vivía. El miedo a ser malinterpretada o expuesta nuevamente le impedía pedir ayuda abiertamente. La soledad no provenía de la falta de compañía, sino de la imposibilidad de ser genuina sin consecuencias. En algunos momentos, el trabajo se convirtió en un refugio paradójico. Estar en escena ofrecía estructura, un guión claro, algo predecible en medio del caos interno. Sin embargo, ese mismo trabajo también consumía las pocas reservas emocionales que le quedaban. El equilibrio parecía siempre fuera de alcance. La salud mental,
tema poco discutido abiertamente en el medio artístico, hacía todo aún más difícil. Reconocer límites exigía valentía en un entorno que valora la resistencia constante. Asle enfrentaba un conflicto interno entre continuar produciendo o admitir que necesitaba parar. Esta decisión no era simple y conllevaba miedo, culpa e incertidumbre. A pesar del sufrimiento, también había un proceso silencioso de conciencia. Poco a poco, comenzó a percibir que ignorar el colapso no lo haría desaparecer. El desgaste acumulado exigía atención real. Incluso sin anunciarlo públicamente, algo dentro de ella comenzaba a reorganizarse, buscando caminos de preservación. Este periodo marcó un punto crítico en su trayectoria. No fue el fin, ni una ruptura visible, sino una advertencia profunda. Aslember entendía que seguir al mismo ritmo podía costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Mientras mantenía la apariencia de control, internamente maduraba la necesidad de cambio. Era un cansancio que no se resolvía con vacaciones cortas o pausas improvisadas, sino con decisiones más profundas. El cuerpo pedía desaceleración y la mente, cuidado. Incluso sin saber cómo, intuía que continuar exigiría nuevas bases emocionales, más honestas y menos punitivas, aún en construcción. Esta comprensión silenciosa crecía, incluso cuando todo a su alrededor parecía exigir lo contrario. Después de meses de desgaste silencioso, Aslember finalmente reconoció que no podía seguir solo con fuerza de voluntad. El colapso emocional que casi nadie vio exigía cuidado profesional. Las consultas con psicólogos y especialistas en salud mental se convirtieron en parte de su rutina. El objetivo no era solo tratar los síntomas, sino reconstruir su relación consigo misma, entender sus límites y aprender a lidiar con las presiones externas sin perderse. La decisión de buscar ayuda marcó el inicio de un periodo de reclusión. Alejada de las cámaras, las entrevistas y las redes sociales, Asle encontró espacio para la introspección. La vida pública, antes tan central, se volvió secundaria. Se dio cuenta de que, para sostener su carrera a largo plazo, primero necesitaba cuidar su mente y su cuerpo. Cada día reservado para sí misma era un paso para reconectar emociones y recuperar energía. El tratamiento incluía sesiones regulares de terapia, prácticas de autocuidado y actividades que ayudaban a aliviar la ansiedad y el estrés acumulados. Técnicas de respiración, meditación y ejercicios físicos se incorporaron gradualmente, contribuyendo al equilibrio entre cuerpo y mente. Poco a poco, Asle comenzó a notar pequeños cambios, momentos de claridad, sueño más reparador y una creciente sensación de control sobre sus emociones. El aislamiento no significaba soledad absoluta. Mantuvo contacto selectivo con personas de confianza, amigos y familiares que respetaban su ritmo y límites. Este círculo reducido se convirtió en un ancla en medio de la turbulencia emocional, ofreciendo apoyo sin juicios y recordándole que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad. Durante este periodo, Asle también reevaluó su relación con la fama y los medios. Comprendió que era necesario establecer ciertos límites, tanto para proteger su salud mental como para preservar su autenticidad. Aprender a decir no se volvió una herramienta esencial. Se dio cuenta de que la carrera no necesitaba sacrificarse en nombre de la visibilidad constante, era posible elegir proyectos con significado y mantener el equilibrio emocional. La reconstrucción fue lenta y requirió paciencia. Los días buenos se alternaban con recaídas, recordándole que el proceso no es lineal. Sin embargo, cada pequeño avance reforzaba la convicción de que buscar ayuda no era debilidad, sino valentía. La sensación de estar recuperando su propio ritmo traía esperanza y motivación para continuar. Este periodo de reclusión también fomentó reflexiones sobre la vida, las elecciones y las prioridades. Asle comprendió que la intensidad de la fama podía ser manejada, siempre que respetara sus límites. Empezó a entender que preservar la salud emocional no solo fortalecía su actuación, sino que también enriquecía su experiencia de vida. El capítulo de tratamientos, reclusión y reconstrucción marcó, por lo tanto, una transición esencial. Las heridas del pasado comenzaron a sanar con cuidado, mientras se construían nuevas bases emocionales para enfrentar futuros desafíos. Aunque aún quedaba mucho por recorrer, Aslember experimentaba por primera vez la sensación de realmente reencontrarse consigo misma. Y mientras el mundo esperaba su regreso, ella entendía que ese silencio necesario no era ausencia, sino preparación.
El nuevo comienzo que se acercaba sería distinto, más consciente, más fuerte y finalmente alineado con quien realmente era. Incluso después de reconstruir partes de su vida emocional, Aslenberg se enfrentó a pérdidas que ningún tratamiento o aislamiento podía suavizar por completo. El duelo se convirtió en una presencia constante, recordándole que, por más que uno se prepare, el dolor es inevitable. Amigos, familiares y personas cercanas atravesaron crisis, separaciones o fallecimientos, y cada evento dejaba marcas profundas en su interior. La fama, antes una barrera, no protegía contra la realidad de la pérdida. El silencio se volvió su refugio más seguro. Hablar sobre el duelo con el público o incluso con conocidos cercanos era difícil, las palabras rara vez captaban la profundidad del dolor. Así, Asl aprendió a caminar entre el mundo exterior y su universo interno, cargando sentimientos que necesitaban ser vividos en silencio. Este periodo exigió de ella un madurar forzado, no deseado, pero necesario. La carrera, aunque estable, comenzó a ser vista de manera diferente. Las decisiones profesionales se guiaban no solo por oportunidades, sino también por su estado emocional. Los papeles más ligeros o proyectos que permitieran flexibilidad se convirtieron en prioridad. Comprendió que mantener la salud mental era tan importante como cualquier éxito público, y que ignorar señales internas podía tener consecuencias irreversibles. Las relaciones personales también sufrieron ajustes. Asl empezó a invertir en conexiones que ofrecieran comprensión y apoyo genuino, evitando relaciones que pudieran generar desgaste emocional innecesario. Las amistades superficiales o las presiones externas fueron dejadas de lado, creando un círculo más seguro y acogedor. Este filtro emocional era una forma de supervivencia y preservación. El duelo y la introspección también reforzaron su madurez artística. La experiencia del dolor y del silencio aportó profundidad a sus interpretaciones, permitiéndole transmitir emociones complejas con naturalidad y autenticidad. El público, muchas veces, no lo percibía, pero cada escena llevaba fragmentos de su vivencia personal, transformando heridas en expresión creativa. A pesar de la fuerza adquirida, Asl sentía el peso de la vida de manera constante. Cada pérdida recordaba que, independientemente de la fama o el éxito, la vulnerabilidad humana es inevitable. El madurar forzado no trajo alivio inmediato, pero enseñó resiliencia. Comenzó a comprender que sufrir y continuar eran partes del mismo proceso, y que el dolor, cuando se respeta, puede ser transformador. Este periodo también incentivó la reflexión sobre prioridades. La fama dejó de ser el objetivo final, ahora, el equilibrio emocional, las relaciones significativas y el cuidado personal se convirtieron en guías centrales de su trayectoria. Asl aprendió a establecer límites claros entre el público y la vida privada, entendiendo que preservarse era esencial para cualquier logro verdadero. El duelo y el silencio no eran solo pausas, sino oportunidades de crecimiento. Cada momento de introspección fortalecía su capacidad de enfrentar desafíos futuros sin perder la esencia. La madurez que emergía era dura, adquirida por experiencias intensas, pero también resistente. Y mientras el mundo observaba solo una parte de su vida, Aslenberg se transformaba en alguien más consciente, equilibrada y preparada. Un nuevo capítulo se acercaba, no marcado por la prisa ni la exposición, sino por la fuerza tranquila de quien aprendió que la vida se construye entre pérdidas, silencios y la valentía de recomenzar. Tras años de fama, de altibajos emocionales, de pérdidas y reconstrucciones, Aslenberg llegó a un punto en el que su verdadero yo comenzó a emerger con claridad. Ya no era solo la actriz aclamada, la figura en las portadas de revistas o el personaje admirado por el público. Era la mujer detrás del ícono, alguien moldeada por desafíos, dolor y aprendizaje, lista para revelar una identidad propia, lejos de las expectativas ajenas. La revelación no llegó en forma de declaraciones públicas ni gestos grandiosos. Fue silenciosa, construida día tras día, en las elecciones cotidianas. Aprendió a establecer límites claros entre la vida profesional y personal, a priorizar su salud mental y emocional y a cultivar relaciones que realmente importaban. Cada decisión reflejaba no solo conciencia de sí misma, sino también respeto por sus propias necesidades y fragilidades. Las experiencias del pasado, rechazos, colapsos emocionales, amores expuestos, duelos y aislamiento, no fueron olvidadas, sino integradas como parte esencial de su historia.
Las heridas que antes parecían imposibles de sanar se transformaron en fuerzas sutiles, empatía, madurez, sensibilidad artística y profundo autoconocimiento. La fama, que antes exigía desempeño constante, ahora se vivía en sus propios términos. La mujer en que Asl se convirtió no dependía del reconocimiento externo para validarse. Comprendió que el aplauso es pasajero, que las críticas y los rumores son inevitables, y que la verdadera estabilidad nace de la aceptación y el cuidado de uno mismo. Su identidad dejó de definirse por expectativas ajenas y comenzó a construirse con autenticidad, discreta, pero sólida e inquebrantable. En el ámbito artístico, esta madurez se reflejó en sus elecciones. Los proyectos comenzaron a ser seleccionados por su significado, calidad y oportunidad de expresión auténtica, no solo por visibilidad. Cada papel ahora llevaba la profundidad de quien ha vivido dolores intensos, superado presiones externas y aprendido a respetar sus propios límites. Su actuación adquirió una riqueza emocional que no puede enseñarse, solo vivirse. Incluso frente a futuros desafíos, Asl sabía que contaba con herramientas para afrontarlos de manera consciente. Silencio, introspección y autocuidado se convirtieron en aliados poderosos, permitiéndole mantenerse íntegra incluso en medio del torbellino de la fama. La vida ya no era una carrera para cumplir expectativas externas, era un viaje de crecimiento, autoconocimiento y realización personal. Este capítulo final no cierra su historia. Por el contrario, abre espacio a una narrativa continua, donde las decisiones se toman con conciencia, y la mujer detrás del ícono puede evolucionar con libertad y autenticidad. El público quizá vea solo fragmentos, pero la realidad es que Aslemberg descubrió el valor de vivir para sí misma, de preservar su esencia y de reinventarse sin perder su identidad. La revelación final es, por lo tanto, un logro silencioso, el reconocimiento de que la fama, el éxito y las apariencias no definen quiénes somos. Lo que realmente importa es la valentía de enfrentar heridas, aprender de ellas y emerger más completa, más consciente y más fuerte. La mujer detrás del ícono es resiliente, vulnerable, sabia, sobre todo, absolutamente verdadera consigo misma. Y en este espacio conquistado, Aslemberg camina hacia el futuro, ya no rehén de las expectativas, sino autora de su propia historia, lista para vivir cada capítulo con autenticidad y libertad. Hemos llegado al final de este video sobre la triste noticia que involucra a Aslemberg. Esperamos haber aclarado los puntos principales con respeto y responsabilidad. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de esta situación? Deja tu comentario aquí abajo, es muy importante para el canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir nueva información tan pronto como esté disponible. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.